La iglesia es importante porque la iglesia al final es ese taller de restauración, porque alcanzar a los perdidos para nada, para decirles que hay una esperanza, pero no tenderles la mano y que no tengan un lugar de seguridad, pues casi sería en vano. Por eso está la iglesia, ¿no? Yo digo como taller de restauración. Yo quiero hablar de una parábola de que la conocemos todos, pero que creo que es importante, porque a veces las cosas más básicas las pasamos por alto, y cuando el Evangelio es bastante sencillo. Y quiero hablaros de la parábola del buen samaritano, que como he dicho la conocemos todos en Lucas 10, va desde el 25 hasta el 37, y dice que le vino un intérprete de la ley a Jesús para probarle, no porque tenía curiosidad, no, lo que quería era probarle, que a ver haciendo qué cosa tendría la vida eterna. Y Jesús le dijo de que escrito está, ¿no? En las Escrituras. Y aquel respondió de que sí, ¿no? Y le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y añadía, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has respondido bien. Pero como le quería probar, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Que a veces nosotros tampoco no tenemos claro quién es nuestro prójimo. Sí, sabemos que tenemos que amar al prójimo, pero le preguntó. No, las intenciones no eran buenas. Pero Jesús, hasta de cuando alguien viene con malas intenciones, saca buenas lecciones. Y le respondió, ¿no? Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, dice que fue asaltado por unos ladrones, lo dejaron malherido, le despojaron de todo. Y dice de que por allí pasó un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Dice que al poco pasó un levita y que acercándose lo vio y que pasó de largo. Y dice de que luego pasó un samaritano y que viéndolo, dice que se acercó y fue movido a misericordia. Y ese samaritano dice que lo cogió, lo curó, lo ungió, lo cargó y se lo llevó al mesón. Dice que cuidó de él. Y al otro día al marchar dice que le dio 2 denarios al mesonero y le dijo, cuídamelo y cuando vengas, si falta algo, yo te lo pagaré. Y entonces le preguntó Jesús a este intérprete de la ley que venía con malas intenciones, ¿cuál de los 3 era el prójimo de aquel que fue asaltado? Y él, muy sabiamente, dijo, el que usó misericordia. Entonces le dijo, bien has hecho, bien has dicho, ¿no? Haz tú lo mismo. Hasta ahí yo creo que es una parábola que la conocemos todos. Seguramente no le prestamos mucha atención por eso, porque ya es algo que conocemos mucho, pero vemos diferentes protagonistas en esa historia, que sí me quería centrar, ¿no? en ellos. El primero, el hombre asaltado por ladrones. Dice de que el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que decía Jesús. El propósito de aquel que te asalta, aquel de que te roba, aquel que viene en contra de tu vida, no, el único propósito que tiene es el de destruirte. Vemos que le despojó de todo. Le asaltaron, pero lo despojaron de todo, herido, medio muerto. Y cuando nos ponemos a mirar, la gente en este camino de la vida está igual.
Si ahora salimos por la calle o en nuestra propia familia, gente que va caminando por esta vida, vemos de que al final está igual. Heridos, medio muertos, han sido despojados de todo, hasta de su identidad. Se les ha quitado hasta eso, hasta la personalidad. El diablo su trabajo lo hace muy bien. De su dignidad, sus sueños, sus anhelos, destroza las vidas. Les roba todo aquello que tenían, familias, matrimonios, luego trabajo y cosas que, bueno, que al final son materiales, pero también porque es que él te despoja de todo. Dice que aquel hombre lo dejaron despojado, sin nada. Que es como Satanás actúa en este mundo. Él no se conforma con herirte un poco, él no se conforma con arañarte o quitarte un poquito. No, él te va a robar y quitar hasta la propia dignidad de cada uno. Y por eso dice de que aquel hombre quedó como medio muerto allí en el camino. Que es como se encuentra hoy la gente que no tiene esperanza. Porque la muerte empieza en el momento que no hay esperanza. Y vemos en este caminar personas como aquel hombre que fue asaltado, muertos, sin esperanza, despojados de todo, lo han perdido todo. El diablo les ha robado todo, los ha humillado, los ha rebajado a cero, a nada, a menos nada. Y ese es el propósito. Que si nos ponemos a identificar a ese individuo que estamos hablando, ese individuo éramos tú y yo, hace no mucho tiempo. Pasa que a veces se nos olvida. Pero nosotros andamos por este mundo y andamos de esta manera. Y mucho peor que este hombre. Por lo menos yo estoy hablando de mi vida, ¿no? Y alguna otra que conozco. Éramos tú y yo de que el diablo se había cebado con nuestras vidas. Y habíamos perdido hasta la esperanza. Y habíamos quedado tirados por el camino. Pero dice de que en esta historia mete otro actor, un sacerdote. Que el sacerdote, fíjate lo que pasó, que dice que viéndolo, pasó de largo. Yo cuando estaba preparando esto, digo, Señor, si tú nos has llamado a ser reyes y sacerdotes, ministros, para servir, y de repente metes a este sacerdote ahí en medio, que dice que viendo aquella situación, pasó de largo. Seguramente por el trayecto que estaba haciendo, vendría de Jerusalén de ministrar, allí en el templo. Fijaros qué incoherencia, alguien que estaba intercediendo, seguramente momentos antes, entre Dios y los hombres como mediador, de repente se encuentra por un camino a alguien pisoteado, robado, descuartizado. O sea, en la peor situación, cuando más ayuda le hace falta, y dice de que coge y pasa de largo. Lo vio y dijo, yo no me quiero meter en problemas. Ese al final fue un poquito el pensamiento que él debía de tener. Porque este tipo de sacerdote, que no es el que nos ha llamado el Señor, a todos nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, tú eres un sacerdote, yo creo que lo hemos estado hablando estos días, yo soy un sacerdote, pero tú eres un sacerdote, tu hermano que está al lado es un sacerdote. No somos como este. Este parece que era un profesional, cuando lo miramos.
como era un profesional, tenía un tiempo de atención. Su trabajo ya había terminado. Ya había estado en el templo ministrando, y si no fue al templo, pues que se las apañe. Porque yo tengo un horario y además solo atiendo en el templo. Ese es el pensamiento de aquel hombre. No, estoy ya salido de mi horario, yo no tengo responsabilidad con aquellos que están perdidos en el mundo. Y tan mal estaba que habría venido al templo, a su horario, claro. Porque al final era un profesional. Igual un día tuvo un llamado y un acercamiento con Dios y seguramente de que en su corazón estaba servir al Señor. Pero poco a poco se hizo al final un religioso. Por eso digo que esos son aquellos que viven una religión, que no entienden el propósito de Dios para su vida, que se encuentran cómodos en su situación. No entienden el propósito de Dios a lo que nos llamó a servir. Como decíamos anteriormente, somos sacerdotes, pero para servir. Sacerdote, el otro día hablamos de que se manchaba las manos, que intercedía, que ponía su corazón por aquello de que estaban alejados a Dios, un puente, pero vemos de que no, que este hombre al final estaba cómodo. Que piensa que no tiene ninguna responsabilidad más allá de las puertas del templo. Que al final aquellos que están caídos por el camino de esta vida no es su problema. Y que el Señor nos libre, ¿no? Cuando el Señor nos dice de que somos reyes sacerdotes, que nunca caigamos en ese pensamiento de que eres alguien, un profesional. Que es fácil caer, un religioso, que es fácil caer. Seguramente que este hombre tenía las mismas intenciones que tú y yo el día que empezó, de servir al Señor, de consagrarse al Señor, de servir a su pueblo. Pero en algún momento llegó esa separación, que se quedó con el título, se quedó con la apariencia, pero sin un amor por aquellos que tenían una necesidad. Aquellos que dicen, yo ya cumplo en el templo, yo mi responsabilidad ya la he hecho. Y esto seguido dice que mete otro actor, un levita. Y cuando lo vemos, pues parecido al sacerdote. Dice que lo mismo, dice que se acercó, lo vio y que pasó de largo. Es verdad que con un poquito menos de responsabilidad que sacerdote, ¿no? No sé si le vio primero al sacerdote y dijo, bueno, si el sacerdote no hace nada, aquí voy a hacer yo. No lo sé. Lo que sí sé de que el pensamiento de él era, no, lo mío es la música, lo mío es el altar. Lo mío no es el mancharme las manos con alguien que está por la calle de cualquier manera. Supongo que estaba paleado y en un camino que estaría sucio, ensangrentado. Muchas veces vamos por ahí cuando uno sale a evangelizar y te encuentra gente igual, gente con adicciones, de alcohol, manchados, que se han vomitado, que huelen mal. Y no es agradable acercarte. Pero es que el Señor no nos ha llamado a hacer cosas agradables. Y mucho menos cosas que nos agraden a nosotros. El Señor nos ha llamado a servir, a ser verdaderos sacerdotes en sus manos. Y lo que tuvo que pensar, que para eso ya estaban otros. Que a él lo que le gustaba era la flauta y el arpa. Y el pandero. No, para eso ya hay otros.
Muchas veces no vemos en la iglesia, ¿no? De que no, para eso ya está otro. Yo ya tengo mi ministerio. Yo tampoco me puedo manchar las manos en otras cosas, porque lo mío es el altar. No tengo ninguna responsabilidad, porque yo ya estoy haciendo la mía, lo que a mí el Señor me ha llamado. Y no voy a dejar lo mío para hacer cosas que no son espirituales, que las puede hacer cualquiera, ¿no? Y es otro que dice, yo ya tengo mi ministerio. Que al final le pasa igual que al sacerdote. Se vuelve un religioso cómodo porque quiere servir en aquello que le gusta, no en lo que le gusta al Señor, no, sino en lo que le gusta a uno. Pero eso no quiere decir que estés cumpliendo la voluntad de Dios, aunque sea bueno lo que hagas. Seguramente que el Señor también te quiere sacar de ese lugar para que experimentes otras cosas, para que puedas bendecir a otros. Y vemos que estas dos personas que tenían un aspecto religioso, pero con muy poco amor de Dios, seguramente que por su boca salían palabras muy bonitas, muy no religiosas, correctamente políticas, políticamente correctas, pero poco amor de Dios. Porque si habrían tenido un poquito de amor de Dios, habrían parado allí. No habrían pasado de largo. Y cuando coge a dos tipos de personas, Jesús, que está hablando con un intérprete de la ley que venía a probarle, que al final era otro de esos, de su grupo. O sea, le estaba poniendo un espejo a aquel que tenía delante. Y decía, mira, estos eres tú. Y fijaros lo que hace, ¿no? Jesús contrasta esos dos personajes metiendo otro en escena de que dice que era un samaritano. Alguien despreciado por el pueblo judío. Alguien mezclado y que el pueblo judío decía, no, estos no tienen que ver nada con nosotros, estos son mezclas. Mestizos. Esto no, ni que intenten aparentar o ser del pueblo de Dios. Tanto que decía que ni se llevaban entre ellos. Jesús con aquella samaritana, ¿no? Decía, pero si nosotros ni nos llevamos entre nosotros, ¿qué hacemos aquí hablando? Pero se lo pone ahí que también este era despreciado por ese de que estaba hablando. Claro, le estaba poniendo un ejemplo de alguien que despreciaba. Pero dice de que este samaritano que aparentemente despreciaba al pueblo judío, que despreciaba a aquel intérprete de la luz que venía a probarle, dice, este fue el hombre que pasando por allí lo vio, y más que pasar de largo como hicieron los anteriores, dice, fue movido a misericordia. Vemos un contraste. Y es bueno que podamos entender, porque a veces lo que ven nuestros ojos o lo que aparentamos, podemos aparentar igual que somos el perfecto, y hay otro que puede aparentar el imperfecto, a los ojos, estoy hablando a los ojos humanos, pero resulta que aquel que parece que cumple los requisitos, no tiene ningún amor de Dios, no está dispuesto a hacer nada. Y sin embargo, aquel que parece que cae, como decía antes Delio, ¿no? Que aunque quiere hacer el bien no puede, resulta que a la hora de la verdad es movido a misericordia y es el que actúa conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos tiene que llamar mucho a no juzgar. Porque Dios dice que coge lo vil y menospreciado para avergonzar lo fuerte y sabio de este
mundo. Dice que fue movido a misericordia, que se acercó, vendó sus heridas. Qué importante aquellos que cuando ven a alguien, se acercan, vendan sus heridas. Dice en este caso que con aceite, con vino, dice que lo ungió y que lo llevó al mesón y que cuidó de él. Y me ponía a pensar muchas veces en lo que es la congregación. Digo, ¿quién son aquellos que se paran? Ven a alguien que está malherido porque las calles están llenas. Estamos saliendo a evangelizar, que la verdad que doy gracias a Dios por el equipo de evangelización, por cada hermano o hermana que está dispuesto a salir. Os invitamos a salir al evangelismo. Mañana a las 6 de la tarde, ahí en la Plaza Unamuno. Hermanos, hay mucha gente en este camino que es la vida, malherida, sin esperanza, que necesitan que un samaritano se acerque. No alguien que parezca muy buen cristiano y que venga como aquel sacerdote religiosamente al templo a cumplir los ritos. No, necesitamos gente de que sea movida a misericordia cuando vamos por las calles y vemos que hay necesidad. Porque el Señor ama a aquellos que están perdidos y además te voy a dar la muestra del por qué. Porque un día eras tú y un día era yo. Y el Señor se acordó de cada uno de nosotros y puso a alguien para que se acercara, para que tuviera misericordia, nos alcanzaría, nos curaría nuestras heridas, nos haría la iglesia, no con aceite, sino con el Espíritu Santo, fuimos ungidos. Y alguien nos depositó aquí en la iglesia, porque no caímos así por la buena, no, alguien se molestó en acercarnos, en llevarnos ahí al mesón, para que luego seríamos cuidados, y para que hoy serías lo que eres, hermano y hermana. Alguien restaurado, alguien que recobró todo aquello que el ladrón te había robado. Pues dice de que este hombre fue allí y se paró ante aquel hombre, lo curó, lo llevó al mesón. Dice de que al día siguiente, cuando iba a partir, cogió al mesonero y le dio 2 denarios, después de haberlo cuidado. Dice, mira, me tengo que marchar, pero toma. Te voy a pagar el trabajo de cuidarme a esta persona. Y dice, y no te preocupes, tú cuídamelo, que cuando yo venga, si falta algo, yo te lo pagaré. Eso es lo que estaba diciendo aquel hombre samaritano, despreciado por aquellos que pensaban que era la perfección de Dios, pero que sin embargo con un corazón conforme a Dios, con un corazón movido a la necesidad de cómo estaba aquella persona. Y cuando hablamos de ese buen samaritano, no te estoy hablando que seas tú o que sea yo, porque seguramente que si lo queremos ser, vamos a ser aprendices, malos aprendices del buen samaritano. Porque el único que se podría llamar el buen samaritano sería Jesús. Sería Jesús quien no pasó de largo por tu vida, que no pasó de largo por mi vida. Que hasta en uno de los peores momentos de cuando él vivía, que le habían cortado la cabeza a Juan y era casi tiempo de huir, dice de que vio a las multitudes y que tuvo compasión
de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. El único que cuando ve una necesidad no sale corriendo, sino que se para, la atiende. Pero aquel hombre le preguntó, ¿no? Jesús le preguntó a aquel intérprete de la luz, ¿y quién de los tres fue el prójimo de aquel que fue? ¿Y alguien me lo podría decir? ¿Quién de los tres fue? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién? El samaritano, ¿no? ¿Lo tenemos todos claro? Vale. Y dice de que aquel que usó misericordia, ¿no? Está claro, el samaritano. En la iglesia, hermano, no va a ser por el título que tengas, no va a ser por lo que hagas, sino va a ser si eres capaz de ser movido a misericordia por aquellos que tienen necesidad, por los que están dentro, pero sobre todo por los que están fuera. Si cuando tú vas por la calle y ves a alguien y eres movido a misericordia y le hablas del Señor y quieres ayudarle, seguramente que estarás haciendo esa función del buen samaritano. Y el buen samaritano, como ese samaritano, dice de que lo llevó allí al mesón. El mesón, que de este se habla poco del mesonero, si te das cuenta ni Jesús lo menciona. Está contándole la historia, al final le está hablando del sacerdote, le está hablando del levita, del samaritano, pero no habló nada del mesonero, que fue el que hizo el trabajo. Y muchas veces tú y yo, en la iglesia, pasamos desapercibidos. No se te nombra. Ni en la historia de esa persona que igual es restaurada, sale tu nombre. Pero el mesonero es la persona que al final estuvo cuidando de aquel hombre mal herido. El mesonero fue al final el que, como tenemos nosotros, ¿no? Restaurados para restaurar. El que restauró aquella vida. Y alguno puede pensar, claro, pero es que a aquel le pagaron. Es verdad. Y si yo ahora te diría de que la iglesia es el mesón donde traen a la gente malherida, el buen samaritano, que es Jesús. Pero Jesús siempre utiliza a alguien para traerlos al mesón. Y si te diría que la iglesia es el mesón y que tú eres el mesonero, ¿qué me dirías? Que tú eres el encargado de cada persona de que entra por esa puerta. Somos también los encargados de cuando pasemos por cualquier lugar, ser movidos a misericordia y atender, a no pasar de largo nunca ante una necesidad. Tener la compasión que el mismo Jesús tuvo con esas personas. Pero estoy hablando ahora de aquí, de la congregación. Ya no estoy hablando personalmente cada uno lo que tenemos que hacer fuera, sino como congregación, que el Señor nos trae personas malheridas y nos las deja y dice, tomad, aquí os dejo a este. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sabes cuál es tu responsabilidad? ¿Tú entiendes tu responsabilidad? ¿O ahora estás pensando que a ti no te han dado 2 denarios? Que los 2 denarios se los dan al pastor. Dime la verdad. ¿Tú crees que Cristo ha hecho algo por tu vida?
¿Tú crees que Cristo te pagó por adelantado? Es lo que le hizo a este, le pagó por adelantado a un servicio que iba a hacer. Sí, ¿no? Te sientes agradecido, te sientes de que el Señor te ha dado cosas que ni aún merecías, pero Él ha sido bueno contigo. No, yo por lo menos en mi vida, yo entiendo que a mí el Señor me ha pagado. Entiendo que cuando alguien entra por esa puerta, yo contraje una deuda con el Señor por lo que hizo en mi vida y que tengo una responsabilidad con Él. Y me dice, toma, aquí te lo dejo, cuídamelo. Y si en algún momento me puede parecer como que, bueno, pero es que esto es mucho trabajo. Estoy hablando si en algún momento puede haber algún pensamiento de eso, decir, pero es que no sabe cómo, que me ha dejado aquí, cómo es. El Señor dice, no, si falta algo, cuando yo regrese te lo pagaré. Y Jesús no es de mal pago, porque nos pagó por adelantado, sin saber si íbamos a trabajar. Pero sin embargo, aun siendo de buen pago, sí sabía de que íbamos a crear un compromiso con Él. Aquel mesonero tuvo un compromiso con aquel samaritano. Le había pagado para que cuidaría a aquel hombre. Y Él sabe de que nosotros tenemos un compromiso también con Él. Y que vamos a cuidar a aquel que entra por la puerta, a aquel que pone nuestras manos en el mesón, que lo vamos a cuidar. Mucho más de lo que tú y yo pensamos. A veces es verdad de que hemos llegado a pensar de que no es la responsabilidad, como hay tanta gente, pues bueno, pues que lo atienda otro. Pero hermanos, hermanas, el mesón es de todos. Aquí no hay un dueño. Aquí somos todas personas que hemos sido metidas al mesón, que alguien nos ha cuidado, como dice el nombre de la iglesia, restaurados para restaurar. Y que el Señor te pagó con creces. Y que ahora sí puedes ejercer de ese sacerdote, que el Señor nos llama a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes, pero de verdad, no de título, no de algo religioso, sino de verdad, ese mediador, ese que al final va a acercar a esa persona que Dios nos ha puesto ahí en la puerta para que lo cuidemos, para que pueda restaurar su relación con Dios. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad porque Dios te ha escogido. No porque seas el mejor, ni porque seas... no, porque, como decíamos anteriormente, porque Él nos limpió con su sangre y nos hizo reyes, sacerdotes, para que le sirvamos. Y yo quiero que podamos dar gracias al Señor de que tenemos un mesón, tenemos a dónde poder atender a las personas, que tenemos una responsabilidad, porque Cristo ya nos ha pagado por adelantado. Que tenemos casi como a Pedro, que después de que había fallado, Pedro, me amas, toma, pastorea mis ovejas. A pesar de que en algún momento la hayamos fallado, el Señor sigue confiando en nosotros y depositándonos gente para que la cuidemos. Y de qué responsabilidad de cada uno de nosotros. De asumir esa responsabilidad. Y no estoy hablando con el pastor, no estoy hablando con la iglesia, así con las cuatro paredes. No, estoy hablando con el Señor. Primero, de que tenemos que ser movidos a misericordia. Que no podemos ir por la calle y pensar que como ya el Señor nos ha bendecido a nosotros, como yo ya tengo una relación con Dios, como yo ya he solucionado más o menos mi vida, yo no tengo ninguna responsabilidad con los demás. No, tú tienes la responsabilidad de acercar gente al mesón. Tú tienes la responsabilidad como sacerdote de pasar y no pasar de largo.
sino de parar y ser movido a misericordia, porque el Señor tuvo misericordia contigo. Y el poderle coger y decir, mira, yo sé a dónde se pueden curar tus heridas. Y llevarlo al mesón, que es la iglesia. Y en la iglesia tenemos todos, yo también, todos, la responsabilidad de cuidar a aquellos que vienen mal heridos. Y demostrarles ese amor. Hasta que un día estén, por decirlo ya, restaurados para restaurar. Para que un día todo aquello que el diablo le robó haya sido devuelto y ahora tenga para poder bendecir a otros. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado. Quiero que pase al grupo de alabanza, vamos a adorar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de que ponga en nosotros esa misericordia por lo demás. Que podamos entender que esta es la casa del Señor, que nosotros somos los mesoneros, a quien tenemos que cuidar, a las personas que entran, que no podemos ser egoístas y mirándonos solamente para nosotros mismos, que aquí lo importante no son los ministerios, que aquí lo importante son las personas, que lo importante no es el título que tengas o lo que piensen de ti, sino aquel amor que hay de Dios en tu vida que lo puedas dar para otro. Aunque los demás te puedan juzgar, el Señor dijo, ¿quién es de todos esos el que al final estaba haciendo su voluntad? Y era aquel samaritano. En la iglesia del Señor no hay acepción, no hay buenos y malos. En la iglesia del Señor hay gente solamente agradecida con lo que Dios ha hecho en su vida. Y aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas por gracia, lo queremos dar por gracia. Aquello como otros nos bendijeron a nosotros, ahora queremos bendecir a otros. Y queremos ser todos aquellos que vamos a cuidar, aquellas personas que puede depositar el Señor en nuestras manos, es decir, yo tengo una responsabilidad con ellos. Yo no soy ajeno a ellos, sino tengo una responsabilidad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a ponernos de pie, vamos a alabarle al Señor, vamos a adorar, vamos a entrar en su presencia y vamos a decirle, Señor, ¿cuál es el propósito con el que tú me llamaste? Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.